Buenas noches. Es un gusto estar transmitiendo, ¿no?, este mensaje. Estamos iniciando nuestro culto. Somos de la comunidad evangélica de adoración. Y en esta noche, ¿verdad?, estamos con nuestra segunda live. Y acá en Paraguay, la cuarentena empezó el 10 de marzo. Y como empezó con escuelas, instituciones educativas y también iglesias, clubes, todo lo que era clubes deportivos, todo que podía generar aglomeraciones. Entonces, hace 60 días que nosotros estamos teniendo esta cuarentena. Y delante de esto fuimos a nos ajustando y adaptando a los cambios que son necesarios mientras estemos en cuarentena. Nuestra iglesia, para adaptarse, empezó a tener cultos de oración todos los días. Y los domingos hacemos nuestro culto. Y hoy nos toca que es la Santa Cena. ¿Y qué acontece? Muchos de las palabras que son ministradas, cada día una familia trae una palabra. Y estamos siendo muy edificados por esas palabras. Y hace un tiempo ya, yo vengo hablando, unos amigos siempre me hablaban de ese versículo, sobre Salmo 92. Y ayer, después de la palabra de un joven que es de nuestra iglesia, que es Omar, después de la palabra que él estaba ministrando sobre el árbol que no daba fruto, y vino el jardinero, ¿verdad? Y Jesús contaba esta parábola a sus discípulos, y el jardinero vino y pidió un tiempo más al dueño de la casa para cuidar ese árbol, ¿verdad? Y una hermana publicó allí Salmo 92 en los versículos 13, 14, que dice que el justo florecerá como la palmera. Y hoy yo quiero justamente hablar sobre esta palabra, que el justo florecerá como la palmera. Vamos a empezar ahora con una oración, agradeciendo a Dios por esta semana que estamos empezando, ¿verdad? Y por ese tiempo que vamos a compartir la palabra. Señor, queremos agradecerte por esta noche. Queremos agradecerte por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, queremos agradecer porque tú es aquel que cuida de nuestras vidas, que cuida, Señor, y tú también es aquel que está diligentemente trabajando en nuestras vidas para que podamos llevar frutos y el fruto de nuestras vidas permanezca, Señor. Por eso en esta noche habla nuestro corazón. Queremos consagrar esa palabra a ti, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que tu Espíritu ministre a nuestras vidas y a la vida de aquellos que van a escuchar. Y también queremos consagrar todo lo que vamos a hacer. Cada familia que en esta noche está escuchando, va a participar de esa Santa Cena en sus casas, cada familia sea ministrada por ti, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero hablar sobre el Salmo 92. Vamos a leer, yo quiero leer ese Salmo completo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunas partes del Salmo. Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios. Hay lugares que dicen alabanza por todo que Dios ha hecho. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florece todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí
tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, los salmos, ¿verdad?, siempre demuestran una intimidad y un amor al Dios. Los salmistas, que hay varios que escriben los salmos, demuestran eso a través de los salmos. Y ellos también demuestran, Señor, su necesidad, sus sentimientos, la inconstancia y la conciencia de cómo algunas situaciones les afligen. Entonces, ellos también en el Salmo demuestran la alabanza, la adoración. ¿Sabe? En el Salmo nos enseña cómo alabar a Dios, cómo hablar con Dios, cómo expresar lo que sentimos a Dios. Y el autor del Salmo 92 no es mencionado, ¿verdad? Y él tiene como título un cántico para el día de reposo. ¿Y qué significa el día de reposo en la Biblia? No es solamente un día donde uno no va a hacer nada, no va a trabajar. No, es un día donde la persona dedica a ese día a Dios, donde ella piensa en las cosas de Dios, donde ella estudia, donde ella tiene más tiempo con Dios. Esto significa el reposo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que este autor del Salmo 92, él demuestra un estado de alegría y plenitud y siente mucho gozo por la bendición que representa la autoridad del gobierno de Dios en su vida. Entonces vemos que en el versículo 18 del Salmo 92, él dice: mas tú, Jehová, serás para siempre el Altísimo. Aquí él reconoce la bondad de Dios. Y nosotros tenemos que ver que durante el tiempo que le conocemos a Dios, Dios quiere mostrar todo lo que Él hizo en el pasado, todo lo que Él está haciendo en nuestra vida en el presente y todo lo que Él va a hacer en el futuro. Y a través de ese salmo nosotros vemos que aquí Él habla de las bondades de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer con el justo. Entonces nosotros necesitamos aprender en ese tiempo que para florecer y dar frutos tenemos que entender el tiempo de Dios. El tiempo que Dios que está determinando para esta cuarentena. El tiempo que la iglesia está buscando a Dios en sus casas o a través de las redes sociales como nos estamos reuniendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la palabra que enseña, la palabra que corrige, la palabra que nos exhorta a seguir adelante, a pesar de, ¿verdad? Entonces, en este salmo podemos dividir los primeros versículos donde el salmista habla de la importancia de ese tiempo con Dios, de la importancia de cantar salmos al nombre del Señor, de anunciar por la mañana. Entonces, por la mañana yo anuncio la misericordia de Dios porque yo estoy despertando, yo estoy iniciando un nuevo día para quien trabaja durante el día, ¿verdad? Y a la noche la fidelidad por todo que Dios hizo durante ese día. Y hoy yo quiero aquí hablar algo. Hoy es Día de las Madres, ¿verdad? En Brasil y yo sé que algunos países. Entonces yo quiero declarar hoy la fidelidad de Dios sobre nuestras madres. Aquellos que tienen madres, bendiga el nombre de su madre. Aquellos que no tienen, que Dios traiga consuelo a tu corazón. Y a las madres hoy
que algunas están pasando también por ese tiempo de cuarentena, que ellas sean bendecidas y que las madres también sean consoladas y fortalecidas por Dios. Feliz Día de las Madres a todas las madres, a las madres del corazón, a las tías que son madres, a todas aquellas que están cuidando a alguien, ¿verdad? Y a aquellas que no son madres, que Dios también traiga consuelo, fuerza y amor. Entonces hoy, en este día, tenemos muchas cosas para agradecer. Y este salmo nos enseña. Y él dice así: por cuanto Jehová me has alegrado con tus obras. Entonces Dios hizo muchas cosas por nuestras vidas. Jesús hizo muchas cosas y está haciendo. Por eso tenemos motivos para agradecer. Y viene, solo que hay algo que le habla aquí que es tan interesante. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Y nosotros tenemos varios versículos donde habla de los pensamientos de Dios. El propio profeta Isaías decía, ¿no?, que el Señor diciendo, porque mis pensamientos son más altos que tu pensamiento, que los tuyos, ¿no? Y mis caminos son mucho más anchos, distantes que tus caminos. Entonces, hay pensamientos de Dios que nosotros solamente podemos comprender por el Espíritu Santo de Dios. Solamente podemos comprender porque el Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu. Entonces necesitamos entender. Y él dice así: el hombre necio no comprende. Hay personas que no comprenden. Hay algunas que tienen disposición en aprender y hay otras que no quieren aprender. Y nosotros necesitamos tener esta disposición para aprender. Porque el necio en la Biblia, él habla de un hombre que es terco, de un hombre que insiste en hacer algo sin Dios, algo en sus fuerzas. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser estas personas que buscamos a Dios y que no seamos insensatos. Y el propio Jesús dice, pero buscad, no seáis insensatos, pero buscad comprender la voluntad del Señor. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Necesitamos comprender cuál es la voluntad del Señor. Entonces tenemos que comprender el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Como hijos de Dios necesitamos entender lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo crecer? ¿Cómo ser restaurados en cosas que nosotros necesitamos ser restaurados? Y también cómo permanecer, perseverar y durante ese tiempo que estamos teniendo de una cuarentena, un tiempo también de reflexión, desarrollar nuestros talentos. Necesitamos desarrollar nuevos talentos. Hay muchos cursos online. Hay estudios bíblicos que necesitamos conocer más la palabra de Dios. Hay también estudios cómo utilizar las herramientas de internet. Hay lives donde personas están ministrando. Y nosotros como hijos, hijas de Dios, necesitamos levantar en ese tiempo para proclamar la palabra de Dios, para levantar el nombre del Señor. Por eso necesitamos entender en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo la iglesia está? ¿En qué tiempo está tu familia, tu casa? Si sos hijos, si vos sos hijo como hijo, o si sos papá como papá, o si sos mamá, ¿en qué tiempo estás? O muchas veces uno es casado, otro es soltero, uno trabaja, otro está necesitando trabajo. Entonces hay especialistas en economía que dicen que hay un grupo que va a salir de la crisis muy próspero, con metas bien definidas, y hay otro grupo que va a salir de la crisis con muchos problemas, con una situación financiera, o sea, con quiebra. Pero que nosotros, al buscar a Dios, busquemos salir de esta crisis mejor de que cuando empezó la cuarentena, el tema de la pandemia del coronavirus. Y esto, gente,
no es tener plata, no es tener cosas, es tener más de Dios en nuestras vidas, es estar dentro del propósito de Dios. Por eso que la palabra de Dios es consoladora, es vida, es sagrada, es el mensaje de Cristo. Y esta es la verdad. Y Él es la espada del Espíritu. ¿Y qué hace la espada del Espíritu? Ella divide nuestra alma de nuestro espíritu. Ella muestra lo que es nuestro, lo que es de Dios y también lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros vemos este salmo que es dividido en primero una alabanza, después de ese salmo él también reconoce que hay enemigos. Y nosotros tenemos enemigos externos, ¿verdad? Como también tenemos enemigos internos. Entonces los internos necesitamos que Dios nos dé a conocer, porque los externos ya conocemos algunos. Algunos son visibles y otros invisibles. Entonces nosotros necesitamos, como el salmista, entender que ¿quién nos va a ayudar a vencer los enemigos? Justamente va a ser el Señor, el Espíritu Santo, Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, ese autor del Salmo, él nos muestra el beneficio que tenemos en confiar en el Señor. Y continuando dentro del Salmo, muchas veces nosotros nos sentimos cansados, ¿verdad? Con toda la presión externa, la presión interna y también con todo lo que tenemos que seguir, los protocolos. Algunos pueden salir a trabajar, otros no pueden salir a trabajar o estudiar, o aquel que tiene negocio y necesita hacer algo no puede hacer. Entonces nosotros necesitamos esta fuerza del Señor para no desanimar. Y en el versículo 10, Él dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y algunas versiones dice como las del toro. Y entonces el búfalo es un animal fuerte, es un animal que tiene mucha energía. Entonces el salmista, que también ya pasó por muchas pruebas, él entiende eso, que quien aumenta su fuerza, quien le da fuerza, es el Señor. Y aún más, unge la cabeza con el aceite fresco. Y nosotros necesitamos ese aceite, que la propia presencia del Espíritu Santo a cada día nos renovando, nos limpiando, quitando aquello que no está bien, quitando aquello que nos quiere paralizar, que nos quiere amedrentar, para que podamos seguir adelante. Y también Él dice que le mirará sobre sus enemigos, ¿verdad? Y oirá mis oídos de los que se levantaron contra mí. O sea, nuestros oídos van a oír que aquellos que se levantaron van a caer. Y nosotros oramos hoy por esa pandemia, para que ese enemigo caiga, Señor. Y ya no sabemos ni cómo funciona bien, porque escuchamos tantas cosas sobre el virus, el COVID-19, el coronavirus, sobre las decisiones de los gobiernos, sobre cada país. Y en realidad, hoy nosotros no entendemos bien cuando una noticia es completamente verdadera, cuando ella es falsa o cuando ella es parcialmente falsa. Entonces estamos en medio a muchas informaciones y a veces tenemos que parar detenidamente para ver si esa información es verdadera. Por eso necesitamos esa presencia, ese aceite fresco para conocer los tiempos, para conocer las estaciones, para conocer si esto que están diciendo es verdadero o no. Y la palabra dice que aquel que necesita sabiduría, pida a Dios. Y necesitamos sabiduría. Y llegando a nuestro versículo, del versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la palmera. La palmera, ella es una planta que él habla aquí, la palmera que habla este salmista, es una palmera que crece en Israel. Es una palmera que da flores, porque le dice florecerá, y da frutos.
Y hay 2.500 especies de palmeras. Nosotros acá en Paraguay o Sudamérica tenemos algunos tipos. Y esta específicamente es la palmera dactífera, que da este fruto que es dáctil. Y esta palmera, ellos hacen miel, ellos aprovechan la cáscara, aprovechan la hoja, y hasta su flor también se hace ensalada. Esta palmera, ella lleva muchos años para crecer, mucho tiempo. Y ella es una especie que es plantada. Y ella nace tanto en terreno arenoso como en terreno que es más duro, argiloso. Y hay algo de especial en esa palmera. Ella va creciendo hacia arriba y hacia abajo, buscando agua. Entonces, cuando vemos esas palmeras enormes, ¿verdad? Y es más interesante que las palmeras, vos no confundís la palmera con otra planta. Si hay muchos árboles, es difícil vos saber si esa árvore es un ipé, pero la palmera, ella es inconfundible por su manera de ser. Y así el justo, aquel que es justificado por Jesús, aquel que entregó su vida a Jesús, por eso que somos justos. No es porque hacemos todo bien, todo 100%. No, es porque Jesús nos justificó. El justo, él va a florecer como esta palmera. Y la palmera, ella tiene algo. Ella va creciendo en medio al desierto, al clima seco, y ella va buscando algo. Ella va creciendo en medio a la tormenta, en medio a los vientos. Entonces, interesante que si vos ven el versículo anterior, el 6 más o menos, vos ves que el impío es comparado como la hierba, pero el justo florecerá como las palmeras, porque la palmera ella dura mucho más tiempo. La hierba seca rápido, pero la palmera no. Pero para crecer, la palmera sí va a pasar por muchos cambios climáticos. Va a sufrir muchas cosas. Y la palmera tiene algo especial. Cuando su hoja no está buena, la hoja cae. Entonces, nosotros necesitamos entender aquí que los impíos, que a veces nosotros envidiamos, mira esa persona, que mira cómo está creciendo como esto. Él tiene su temporada de florecimiento, como dice aquí en el Salmo, en el versículo 7. Pero el justo florecerá como la palmera que siempre es verde. La palmera en cualquier época del año, ella es verde. Y que nosotros tenemos que entender. Hay algo que yo copié acá y voy a leer, que es de David Guzik. El impío debiera de entender que este mundo provee lo mejor que ellos experimentarán. Y el justo debería de saber que este mundo provee lo peor que ellos experimentarán. ¿Y qué dice Salmo 34, 19? Que muchas son las aflicciones del justo. Allá en el Salmo 34, 19 no dice poca, dice muchas son las aflicciones. Pero que el Señor libraría de todas. Entonces, gente, por más que nosotros pasemos aquí y Dios nos va a dar muchas cosas, porque Dios es un Dios bueno, vamos a tener aflicciones. Y esta semana yo estaba hablando con una amiga, ella dijo, mira, yo siempre que te escribo con todos mis problemas, siempre que te mando mensaje, y yo le dije, bueno, bienvenida, porque Salmo 34, 19 dice que el justo, muchas son las aflicciones del justo, del que fue justificado por Dios, del que entregó su vida a Jesús, pero que Dios la libraría. Y esas aflicciones nos hacen crecer como la palmera. Esas aflicciones van tornando nuestras vidas más fuertes. Y mira que cuanto más ella crece hacia arriba, ella crece hacia abajo. Si ella tiene 20 metros hacia arriba, su raíz tiene la profundidad de 20 metros. Y ella va enfrentando rocas, el seco, hasta encontrar agua. Por eso que la palmera crece en situaciones adversas, donde otros árboles no van a poder crecer.
Por isso que, se vos está passando por situações, se vos está com muitas situações, diz, Deus, eu já não aguento mais orar, eu já estou cansada, eu já estou cansado. Continua buscando a Deus. Pedirle a Deus que te dé esa unción, esa fuerza del búfalo. Porque lo que Dios quiere hacer, ahí está el tiempo futuro, es hacer nuestra vida florecer como de la palmera. Y la palmera, ella no da fruto inmediato. Ella lleva años. Yo leí un lugar que decía que eran 12 años a 15. Hay lugares que dicen que es 30. Y yo estuve... Y sí, los dos que yo leí, los 3 o 4, concordaban que sus mejores frutos vienen después de los 60, 80. Por eso que les dice así, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y dice así, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. Por eso que nosotros vemos hombres en la Biblia, ya ancianos, ¿verdad? Cuando Juan está en la isla de Pátimos, él ya era un anciano y estaba allá escribiendo para una carta que iba a quedar como una de las más grandes revelaciones para nuestras vidas. Vemos ancianos como Moisés, como Caleb, como Josué, muchos hombres, sí, trabajando para Dios. Hombres que como Abraham, que como también el profeta, el sacerdote Zacarías, que tuvieron hijos ya en su vejez, y mujeres también. Entonces, ¿qué pasa? Es que para Dios, el salmista, en su inspiración, vio la palmera y dijo, wow, es esto que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Y ellos florecen, y el justo florecerá como la palmera, como esta palmera que da flores y da frutos. Y el salmista sabe que su fuerza viene del Señor. Y Pablo habla en Efesios 6:10, sea fortalecido en el Señor, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y David, cuando pasaba por una situación difícil, en 1 Samuel 36, dice que David se fortaleció en el Señor y él fue a conquistar lo que era de él con los hombres que estaban antes llorando, abatidos, pero él cobró fuerzas en el Señor. Y por eso que cuando algunas cosas en nuestras vidas están cayendo, porque en la palmera caen sus hojas, a veces viene el viento y la palmera, ella se inclina, pero ella vuelve, no te preocupes. Dios está trabajando en nuestras vidas y está quitando lo que para nosotros no es bueno. Está quitando lo que no va a ser bueno para nuestras vidas. Y eso es que tenemos que estar claro, que ese proceso de limpieza, de restauración de Dios, Él es constante. Así como Jesús dice también, que cuando nos compara a la videra, que viene el agricultor y limpia la videra para que ella dé más frutos. Y aquí dice, plantados en la casa de Jehová, nuestro lugar es junto al Señor, junto al Dios. Nuestro lugar es con Él. Y Él nos plantó. Y está interesante que Mateo 15:13 dice que toda planta que mi Padre no plantó, esta no da fruto. Pero la que Dios plantó da frutos. Y si hoy tardamos en ver los frutos, ya estamos cansados, tenemos que seguir adelante, porque va a llegar el momento. Acordad que la palmera tarda para dar fruto. Acordad que los mejores frutos de la palmera vienen después de 60, 70, 80 años. Estos son los más ricos, ¿verdad? Según los estudios que leí. Entonces, por eso, que no sé cuál es tu edad, cuál es tu situación, si vos es joven y estás sin esperanza, no tenés trabajo, no podés empezar tu facultad, o si vos estás enfermo, enferma,
No sé cuál es tu edad. Se decir, bueno, ya estoy ya mayor, ya estoy con mucha edad, ya soy adulto y no hay esperanza para mí, no hay trabajo, no hay esperanza para mi ministerio. Abrí tu corazón, porque el justo florecerá como la palmera y aún en la vejez frutificará, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y en Él no hay injusticia. Entonces Dios nos va a preparar, nos va a limpiar y va a permitir que vengan las tormentas, va a permitir que vengan las luchas, pero nosotros vamos a crecer. Y imagine si esa palmera que crece tanto no tiene una raíz profunda. Va a venir el viento y va a llevar. Y esas palmeras crecen mucho, crecen 30 metros, 50 algunos dicen. Son muy altas, pero la tiene que tener una raíz profunda. Y para tener la raíz profunda necesitamos estar en el lugar que el Señor nos ha plantado. Este lugar es el lugar que Dios nos ha puesto. Porque Él mismo dice que el hombre del Salmo 1, el hombre que busca, el hombre que tiene placer en la ley del Señor, este será plantado juntos a corrientes de agua. Y nuestra agua viva es Jesús. Por eso tenemos que estar plantados allí. Y aunque va a ser difícil que crezca la raíz, nuestro crecimiento, Dios va a hacer la obra completa. Como dijo Pablo en Filipenses, aquel que empezó la obra va a completar. Por eso necesitamos entender el tiempo. Usar nuestra experiencia del pasado para fortalecer nuestra fe en el presente, para que podamos esperar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y el futuro puede ser aquí como puede ser después. Lo más importante aquí, a nosotros como hijos de Dios, como aquellos que tienen a Jesús como Señor Salvador, como el hermano mayor, sabemos que nosotros vamos a cosechar cosas, no aquí en esta vida, pero en una vida con Dios. Por eso necesitamos entender ese tiempo, entender los planes de Dios, que son mucho más grandes que los nuestros. Y si estamos pasando por un tiempo difícil y necesitamos esa fuerza, necesitamos ese trabajar de Dios, dejémonos cuidar. Ayer yo escuché esa palabra que habló mucho conmigo, que predicó uno de los jóvenes de nuestra iglesia, que es Osmar, que está en Lucas capítulo 13. Esta palabra del jardinero, que viene el Señor y dice, bueno, esta planta, esta flor no está buena, no crece, no da fruto. Y a veces nosotros hablamos mismo, ¿viste? O alguien habla de vos, mira, vos no das fruto, mira cómo está tu vida, ¿para qué vas a orar todos los días? ¿Para qué vos vas a estar buscando a Dios? ¿Para qué vas a seguir sirviéndole a Dios si tu vida está ese desastre? Y nosotros tenemos que nos acordar que aunque hoy parezca que tu vida, que mi vida, que la vida de tu hermano, que en tu casa hay una higuera estéril, o que su vida es una higuera estéril. Acordad de esta parábola que está en Lucas 13. Yo voy a leer del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruta en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo halló. Cortala, dijo, ¿verdad? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondió, dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave mejor alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y esta parábola es tan linda porque viene el dueño de la viña y dijo al viñador. Y como dijo ayer también, Omar,
Jesús es nuestro jardinero. El propio Hijo de Dios cuida de nosotros. Y Él viene y abona, y cuida, y corta las hojas que no están bien, y derrama la unción que viene del Espíritu Santo sobre nosotros, hasta que demos frutos. No pare de orar por alguien que estás orando. No pare de orar por alguna situación que está difícil. No te desanimes nessa caminhada. Sabes que vale la pena esperar el tiempo de darle el fruto que Dios ha determinado. Porque hay un tiempo para cada situación en nuestra vida, empezar y terminar. Y queremos salir de esta cuarentena, de esta pandemia, mejores, con más talentos, demostrando más amor hacia la gente, más tolerancia. Y para tener ese fruto, necesitamos dejar que el jardinero, que el agricultor cuide nuestras vidas. Y donde estamos plantados, no vamos a salir hasta que el Señor, Él mismo, venga a llevarnos donde Él quiera. Que Dios te bendiga en esta noche, que bendiga tu casa, que bendiga tu familia. Que el jardinero esté cuidando tu jardín, esté cuidando tu vida, que esté cuidando la planta que es tu vida. Después, dispone tu vida ahora en las manos de ese jardinero. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer más de Él. Vamos a estar plantados allí donde Él puso. Vamos a recibir la agua viva que viene de Jesús. Y vamos a dar los frutos que Él quiere ver. Porque quien está más interesado en nuestras vidas es el propio Dios que nos creó, que nos amó y que nos cuida cada día. Dios te bendiga y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta noche, agradecer por cada persona, Señor, que se está comunicando, por cada persona que está escuchando esa palabra. Que tú las bendiga, bendiga su casa, bendiga sus proyectos. Señor, bendiga a todos aquellos aquellos que están buscando a ti y tienen necesidad. Bendiga, Señor, con sanidad a los enfermos. Bendiga con restauración a los que están emocionalmente, Señor, destruidos. Bendiga con fuerza a aquellos que están débiles. Bendiga, Señor, con alegría y renuevo a aquellos, Señor, que necesitan. Y también, Señor, aquellos que están en tus manos confiantes, que sean fortalecidos a cada día. Y, Señor, el anhelo del justo, tú o cumples. Por eso pedimos que tú vengas a cumplir. Gracias por esa palabra. Gracias que vamos a tener aflicciones, pero vamos a florecer como la palmera, Señor, y vamos a ser plantados como el cedro del Líbano, que esa planta hermosa y fuerte, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.